En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología y medicina forense política. Reabierto el aserradero político porque con el nuevo año han aparecido los politiqueros, todos los politiqueros, con la cara de tabla más desvencijada que nunca. Por esa razón, aquí estamos listos, prestos y dispuestos para lijársela, barnizársela, sellársela y machacársela. Bienvenidos, como todas las noches, a las 8 de la noche, una nueva emisión. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Recuerden que estrenamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, fines de semana a las 12 del mediodía. Gracias por estar acá. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal YouTube rumbo a los 100,000 suscriptores. Dale al botón de suscribirse, dale a la campanita para que te enteres de las próximas cosas que tendremos acá en nuestro canal. Vienen unas cosas interesantísimas de las cuales ya nuestros suscriptores en Patreon se han ido enterando poco a poco, y es a ellos a quienes también les agradecemos muchísimo porque nos están haciendo posible con sus suscripciones, sumándose a este esfuerzo que nosotros hacemos, apoyándonos con el costo mensual de un café al mes a seguir adelante creando nuevos contenidos. Gracias por ayudarnos y seguimos. Debo pedirle disculpas a todos porque por uno de estos errores de YouTube, estos errores raros que hay en YouTube de vez en cuando, nuestro programa de ayer jueves 20 de enero no se estrenó completo, sino que se estrenó solo la segunda parte, que era la conversación con el Gocho, y el primer segmento, que fue el que hicimos desmontando las mentiras que Juan Guaidó le lanzó a Napoleón Bravo en la entrevista que le hiciera, pues no se estrenó anoche a la hora prevista. El video quedó nadando en la estratosfera de YouTube y nunca se procesó por completo y nunca se estrenó. Por esa razón lo hemos estrenado a primera hora de la mañana de Venezuela, cerca de las 7 de la mañana. Lo estrenamos para que quienes para que lo vieran en nuestro canal en estreno, y por supuesto que se encuentra allí. Es un programa donde hicimos una revisión de ciertas cosas y está ya disponible para todo. Pero hoy seguimos. Hay una cosa que se han inventado estos megalómanos, porque hay megalómanos de todos los colores. Una de las cosas que tienen los megalómanos normalmente es su intención de contar la historia como ellos les da la gana y de utilizar la historia para justificarse, para borrar sus culpas y para, además de eso, quedar ellos como los héroes. Eso lo han hecho todos los megalómanos cuando llegan al poder. A veces algunos lo hacen antes para, sobre ese relato falso y envenenado, montarse ellos y llegar finalmente al poder. Es así como hacen las cosas algunos. Eso es Hitler, por ejemplo. Hitler se inventó una historia para justificar todo su antisemitismo, todo su odio a sus vecinos, todo su tema de supuesto descendencia aria y toda esa cosa que el tipo se inventó. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Muchos han inventado, normalmente cuando hay la fundación de un nuevo país o de unos nuevos procesos políticos, siempre se busca contar la historia a su manera. Por ejemplo, los libertadores, que los tenemos como unos santos y como unos sacrosantos, se inventaron una historia a partir del momento en que empezaron a pelear por la independencia. Y a partir de ese momento ellos eran depositarios de la lucha de los pueblos indígenas, cuando todos eran unos grandísimos blancos criollos. Pero lo mismo terminó haciendo después el paesismo,
Lo mismo terminó haciendo después el guzmancismo, lo mismo terminó haciendo después el gomecismo, y así hasta que llegamos al chavismo. Cada quien cuenta la historia a su manera y la historia la escriben los ganadores, y normalmente los ganadores buscan borrar la etapa en la que fueron perdedores o las razones reales por las cuales terminaron ganando la batalla. Siempre los políticos buscan eso, apoderarse del relato histórico. El chavismo se ha convertido en un gran manipulador de la historia, como lo ha sido la historia siempre. La izquierda siempre manipula, la izquierda siempre busca pintar la historia como a ellos les beneficia, donde bueno, hasta Simón Bolívar termina siendo de izquierda y comunista, a pesar de sobre lo que él dijo Carlos Marx en su momento. Así termina Jesucristo siendo comunista, así termina, qué sé yo, Moisés siendo comunista, y varios ustedes de contar. En la oposición falsaria y prostibularia venezolana, cada quien cuenta la historia a su manera, porque también hay megalómanos dentro de esa oposición falsaria. Uno de los grandes megalómanos que tenemos dentro de la oposición falsaria y prostibularia es Leopoldo López. Y Leopoldo López se inventó, ya anunciándonos lo que él estaría dispuesto a hacer en caso de que llegue formalmente al poder, cuando lanza su concepto y su consigna de el lado correcto de la historia. Según Leopoldo López, existe lados correctos e incorrectos de la historia. ¿Es Leopoldo López historiador? ¿Es Leopoldo López filósofo? ¿Es Leopoldo López politólogo? No, Leopoldo López es, bueno, se graduó de economista, se posgraduó, hizo estudios en varias universidades, y todo eso le da para él determinar que existe un lado correcto y un lado incorrecto de la historia. Eso de Heródoto para acá, los historiadores y los estudiosos de la historia jamás han dicho una barbaridad de ese tipo, porque no existe ni lado correcto ni lado incorrecto. Eso no es la forma de estudiar la historia. La historia es la historia y tiene múltiples aristas según donde usted la vea. Y decir el lado correcto y el lado incorrecto, bueno, es como mucho una gran manipulación. Pero es una manipulación adicional. Que usted diga que la gente tiene que ponerse del lado correcto de la historia, siendo usted un líder político. Porque usted lo que le está diciendo a la gente es que si tú piensas distinto a mí, tú no estás del lado correcto de la historia, porque yo estoy del lado correcto de la historia. Los que no están conmigo están del lado incorrecto. Eso es lo que dice Leopoldo, en pocas palabras. Que es más o menos lo mismo a lo que dicen todos los megalómanos. Chávez, o sea, para Chávez eran los patriotas que eran ellos y los demás eran los apátridas. Para Chávez ellos eran los representantes de los pobres, los demás eran los oligarcas. Para Chávez él era el representante de lo prístino de un pueblo y los demás eran representantes de la oligarquía y de la basura, escuálidos, toda esa cantidad de epítetos que lanzaba. Bueno, Leopoldo ha inventado el lado correcto de la historia. Pero eso del lado correcto de la historia es bastante infame, amigos. Es bastante infame porque acostumbran, además, a ser llamados a ponerse del lado correcto de la historia. Y ponerse del lado correcto de la historia normalmente es hacer lo que ellos digan. Normal. Hay unos que le han pagado caro. Hay unos que han pagado muy caro atender los llamados de Leopoldo López. Y son los militares. Cada vez que esta gente dice que los militares deben ponerse del lado correcto de la historia, atender el llamado del pueblo, bla, 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 ¿qué es lo que dicen? Le dicen a los militares que se alcen. Le dicen a los militares que se alcen en contra del régimen. Le dicen a los militares que pongan en juego su vida. Imagínate. O sea, nada menos. Que pongan en juego su vida para derribar a un régimen que tiene al país infiltrado con la contrainteligencia cubana. Y además de eso, tiene a su mejor aliado en esa oposición falsaria que habla del lado correcto de la historia. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Leopoldo sale y dice: a los militares pónganse del lado correcto de la historia. Cuando los militares dicen lo que vamos a echarle bola y se montan en un alzamiento y se tiran una operación, esa oposición falsaria y prostibularia se desmarca. No los apoya. En algunas ocasiones hasta les echa paja. Y cuando esta gente fracasa y caen presos, los políticos, Leopoldo, ¿y qué hacen? Los que llamaron a los militares y a los hombres de armas en general a ponerse del lado correcto de la historia, esos políticos van y se sientan en la mesa
a negociar con el régimen que asesinó, encarceló, torturó a los militares a los cuales ellos llamaron a poder ser el lado correcto de la historia. Esa es la historia. No sé si es correcta o incorrecta, pero esa es la historia. Así es como se cuenta la cosa. ¿Qué será el lado correcto de la historia? Mira, algún día Leopoldo López tendrá que explicar semejante barbaridad, aunque él, siendo el responsable que es, muy probablemente jamás explique nada, si es que acaso le toca. Pero más allá de todo eso, creo que es necesario decir y dejar claro que hay gente que ha entendido que tiene que actuar en contra del régimen criminal por convicción propia, por llamado de los políticos, por reclamo de la sociedad. Pero cuando estos militares salen y ponen su carne en el asador, cuando se ponen a ver alrededor se dan cuenta de que están solos. Y esto es triste. Esto es triste. Se acaban de cumplir 4 años del asesinato de Oscar Pérez, por ejemplo, el 15 de enero. Y hay otros cientos de casos que han ocurrido y que a la gente se le olvida. Yo tuve la oportunidad esta semana de hablar con la madre de un oficial, de un efectivo de la Fuerza Armada Nacional que se encuentra preso en Ramo Verde. Y es un efectivo al cual está siendo acusado de formar parte del famoso caso del alzamiento de Cotiza, ocurrido en el año 2019. Yo quisiera hacer, antes de revisar el testimonio de la señora, yo quisiera revisar lo que ocurrió. ¿Qué fue? Por si acaso a alguien se le olvidó lo que ocurrió. Ese día, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional del Comando de Cotiza en Caracas se alzó, eso fue el 21 de enero del 2019, contra el régimen chavista. Por si no lo recuerdan, el año 2019, en enero del 2019, el 5 de enero del 2019, Juan Guaidó se juramentó presidente de la Asamblea Nacional. Y el 10 de enero del año 2019, Nicolás Maduro se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno, diciendo que él había ganado las elecciones del 2018 y la oposición falsaria y protibularia encabezada por Juan Guaidó anunció que ese era un acto de usurpación y que había arrancado la famosa usurpación que ellos iban a cesar. Y llamaron a la resistencia y a la rebeldía frente a esa acción de Nicolás Maduro. Y estos militares en el comando de Cotiza, atendiendo ese llamado, se alzaron el 21 de enero, 2 días antes de que Juan Guaidó se juramentara como presidente interino. Ese es el contexto de esta situación. Los vecinos del sector, por supuesto, salieron a apoyar a los oficiales y las fuerzas chavistas dispersaron las protestas con la represión del caso. Detuvieron a los protagonistas y encarcelaron a todo el mundo sin cumplir ningún debido proceso como acostumbra el chavismo. Entre esos detenidos está el joven Everglot Vázquez. No olviden ese nombre. Everglot Vázquez. ¿Quién es Everglot Vázquez? Everglot Vázquez es un sargento segundo de la Guardia Nacional que se mantiene en Ramo Verde sin las condiciones mínimas que debe prestársele a un detenido para empezar, pero además de eso es inocente. No será respetado su debido proceso ni será permitido defenderse. Que quede claro, que quede muy claro eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que tenemos el testimonio de su madre, pero antes de ver el testimonio de su madre, creo que es necesario que veamos y que recordemos, para quienes se le olvidó, lo que fue aquel momento en que ocurrió el lanzamiento de Cotiza. ¿Qué fue lo que ocurrió esa vez? Acuérdense. De este régimen cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la Constitución. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Es ahora, es nunca, pueblo, es ahora. Es hoy, señores, es hoy. Pueblo, salgan, apóyennos. Necesitamos el apoyo. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha,
Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Para los que dicen que aquí no ha habido acciones contra el régimen. Para los que dicen que aquí no ha habido acciones contra el régimen. Ahí tienen apenas una. Apenas una. Hubo más testimonios ese día. Señores, aquí está la Guardia Nacional. Miren, lo que ustedes querían, pueblo de Venezuela. Aquí está unida para restablecer el hilo constitucional. Ustedes querían esto, nosotros también. Ya basta. Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a la otra unidad. Aquí estamos, señores. Aquí estoy con mis guardias. Vamos para adelante, pueblo de Venezuela. Tienen nuestro apoyo. Todo esto por Venezuela. Aquí estamos por ustedes. Es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa. ¿Qué se escuchaba de fondo? Para quienes no lo oyeron, de fondo se escuchaba las cacerolas de la gente, que la gente se activó. Se alzaron los militares, ahí en Cotiza. La gente les dio el apoyo. ¿Qué hicieron los políticos? Gran pregunta. ¿Qué pasó con estos militares? Presos. ¿Y qué ha pasado con ellos? Eso es un tema interesante. Tan interesante que en el siguiente segmento vamos a ver lo que nos manifiesta la madre de uno de esos presos, de el sargento segundo Everglot Vázquez. Su señora madre habló con nosotros y nos contó lo que está viviendo su familia desde hace 3 años, cuando al ocurrir estos hechos a su hijo lo hicieron preso. En el siguiente segmento le contamos lo que nos dijo la madre de este soldado y las impresiones al respecto. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.